vengo a traerles mi alegría. Hoy en este sábado vengo a traerles mi alegría por haber conocido a Dios. Y quiero compartir con ustedes el gran amor de Dios. Ustedes ven ese tema que dice iniquidad, rebelión y pecado. Voy a exponer el grande amor de Dios en contra de la iniquidad, en contra de la rebelión y en contra del pecado. Así es de que no voy a hablar mucho de la iniquidad, no voy a hablar mucho de la rebelión, no voy a hablar mucho del pecado, pero sí voy a hablar mucho de lo que es nuestro Dios. He tomado como versículos de memoria o versículos de lectura bíblica el Éxodo capítulo 34 y versículos 6 y 7. En esos dos versículos leemos de esta manera, que dice así: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Nuevamente, estamos todos acá bienvenidos. Visitas, sean bienvenidos, siéntanse muy bien en la casa de Dios. Todos acá somos hermanos, todos somos amigos. Este pasaje tiene que ver con Moisés. Jehová pasó por delante de él. ¿Quién es él? Es Moisés. Resulta que Moisés le había pedido a Dios ver su gloria. ¿Sí? Moisés, quien hablaba con Dios cara a cara, le dijo: muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: no te la puedo mostrar, pero sube al monte. Te voy a poner entre la piedra y pasaré delante de ti y exclamaré mi nombre, dijo Dios. Y este es el nombre que Dios exclamó delante de Moisés. Y dice que Moisés vio su espalda. Cuando Dios exclamó el nombre delante de Moisés, Dios hablando. El versículo 6 y el versículo 7 es Dios hablando. Dios dice de sí mismo: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es Dios hablando. Se está declarando Él quién es. Seguramente ya han escuchado esto que dice: que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Seguramente esa frase ya la han escuchado. Algunos ven en el Dios del Antiguo Testamento un Dios muy difícil de comprender. Pero el Dios del Nuevo Testamento se les hace más fácil de comprender. Se les hace un Dios más mejor, más fácil, más tranquilo, más, como dirían algunos, más chévere. Se les hace un Dios más fácil de entender porque se les presenta el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pero se les hace difícil de comprenderlo en el Antiguo Testamento, más cuando se ponen a leer relatos que lejos de entenderlos les confunden más. Pero miren el principio de Dios. Dios no cambia y ni cambiará jamás. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es de que si nosotros decimos entender a Dios y conocer a Dios, lo vamos a conocer tal como Él está revelado en su palabra. Así lo vamos a comprender. Y así lo vamos a enseñar a los demás. Así es de que nosotros somos llamados hijos de Dios. Y como tales heredamos el mismo carácter de Dios.
porque el nombre de Dios es su carácter manifestado en amor, misericordia y bondad. Así es de que Dios dice: yo soy un Dios fuerte, yo soy un Dios misericordioso, yo soy un Dios grande en verdad. Y luego después expone una parte sumamente importante para nosotros cuando dice que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y que perdona el pecado. Y agrega Dios, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Este es Dios manifestando su carácter delante de Moisés, y Moisés lo dejó escrito ahí para que todos nosotros entendiéramos esto, preciosa verdad. Óigame, la iniquidad, la rebelión y el pecado forman el carácter de las multitudes que rechazan al amor de Dios. Por un lado tenemos a un Dios con un carácter todo amor, todo verdad, todo misericordia. Por otro lado tenemos a aquellas personas que han negado este amor, que han rechazado esta misericordia de Dios, y por lo tanto la iniquidad, el pecado y la rebelión ha formado sus vidas. Pero la misericordia de Dios no ha terminado aún para este mundo pecador. La misericordia de Dios sigue en pie por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si entre todos los que estamos aquí presentes nos hiciéramos aquella pregunta: ¿en verdad yo conozco a Dios? ¿En verdad yo sé de aquel Dios al cual he creído? Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. ¿En verdad yo participo de toda la bondad, de toda la misericordia y de todo el amor de Dios? ¿En verdad yo estoy siendo sustentado todos los días de mi vida con este precioso carácter de Dios que me manifiesta en las Escrituras? Me pregunto yo a mí mismo: ¿estoy siendo yo enriquecido con las bondades de la gracia de mi Señor Jesucristo? ¿Qué es de mi vida cristiana? El mundo no conoce a Dios porque no lee su palabra, pero nosotros sí leemos su palabra. Pero lo que la gente que no lee su palabra conoce de Dios, lo conoce a través de los cristianos. ¿Sí? Lo que la gente ve de Dios, lo ve a través de los cristianos. Así es de que tremenda responsabilidad representar a Dios en el mundo. La gente ignora lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. Muchos sí creen que existe un ser tal todopoderoso, pero ignoran, si han escuchado que Dios es amor, porque existe aquel versículo bien popular que dice: Dios es amor, y el otro: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la gente conoce a Dios a través de aquellas personas que dicen representar a Dios en esta tierra, a través de sus hijos. Hermanos, es la voluntad de nuestro Dios que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. No existe tal cosa como Dios escogió a unos para vida y a otros para perdición. La voluntad sigue siendo que todos sean salvos. Y ese mensaje no lo ha encomendado a ángeles. Ese mensaje lo ha encomendado a su iglesia. La iglesia es la administradora de la gracia y de los dones de mi Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por eso es que usted ve al Espíritu Santo hablándole a Felipe: ve allá, acércate a aquel hombre que va en aquel carro. Por eso es que usted ve al Espíritu Santo diciéndole a Pedro: ve allá a casa de Cornelio. Por eso que usted ve al Espíritu Santo hablando, diciendo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo les he encomendado. La iglesia es la empresa por la cual Dios trabaja para salvar a este mundo. Así es de que la responsabilidad de nosotros que decimos conocer a Dios, y es que esta es la vida eterna, dijo nuestro Señor Jesús, que te conozcan a ti y a Jesucristo al quien tú has enviado.
El conocer a Dios, conocer sus principios, cómo obra Dios, es muy importante para el avance de la obra, para la salvación de todos. Porque muchos han decidido perderse desde ya por culpa de nosotros. De verdad, muchos decidieron perderse por culpa de nosotros, porque verbalmente han expresado tales cosas como decir: para ser como fulano, mejor no soy nada, mejor no voy a la iglesia. Otros en mi carota me han dicho a mí: ¿qué ganas con guardar el sábado si sos peor? Sos peor, eres peor. Si eres peor que aquellos que no lo guardan y van el domingo a la iglesia. ¿En qué te hace mejor guardar el sábado? Muéstrame en qué te está haciendo mejor. Eres un legalista. Porque el guardar el sábado no te ha dado un mayor conocimiento de Dios. Porque he conocido cristianos que no guardan el sábado y se expresan mucho mejor que algunos que dicen guardar el sábado y conocer al verdadero Dios. Por eso hice la pregunta y dije: ¿estoy yo siendo alimentado diariamente de ese Dios misericordioso, de ese Dios amoroso, de ese Dios grande en bondad? ¿O la verdad soy un religioso legalista nada más? Y es que eso es bien fácil. Hermanos, cuando yo oro, yo digo esto en mí: yo necesito un Salvador. Y yo necesito un Salvador todos los días. Si hay alguno que se considera autosuficiente, no puede permanecer en la iglesia. Para permanecer en la iglesia, necesita sentir que es atraído por ese amor de Dios, ese amor y esa misericordia que nos guía al arrepentimiento. Necesita sentir eso. Porque cuando Jesucristo se presentó en su tiempo y los hombres religiosos de la época le escuchaban, decían entre sí: ¿de qué habla este? No lo comprendo. Porque ellos no sentían necesidad de un Salvador. Los religiosos de la época de Jesús no sentían necesidad de un Salvador. Ellos andaban revestidos de justicia propia. Y podríamos nosotros caer en ese mismo error, el no sentir la necesidad de un Salvador. Pero si aquí estás tú y sientes todos los días la necesidad de un Salvador, la gracia de mi Señor Jesucristo está presta para rescatarte de ahí donde estás, del pecado más profundo, del pecado que aún no ha subido a mente alguna, pero que se comete por allá o por acá, de aquello que tanto nos sorprendemos cuando nosotros escuchamos. Dios no se sorprende de ningún pecado que sucede sobre la ancha faz de la tierra. Podríamos sorprendernos nosotros. Podríamos decir: ¿cómo pudo tal persona? ¿Cómo se atrevió a actuar de esa manera? Y podríamos quedar hasta perplejos. Pero Dios no se sorprende de la magnitud ni de la grandeza de los pecados que una persona puede cometer. Porque Dios lo conoce todo. Y aun cuando todos éramos pecadores, dice el apóstol Pablo, Jesús decidió venir y morir por nosotros. Dios decidió venir y morir por nosotros. Nuestro mensaje y nuestro mensaje adventista sigue siendo un mensaje reconciliador. No sigue siendo, como algunos creen, un mensaje amenazador. Con eso no se avanza. El mensaje necesita avanzar. Y tu mensaje, porque todos damos el mensaje. De verdad que sin querer queriendo, todos damos el mensaje. Usted dice: no, pero que yo nunca he predicado. Pero da el mensaje. Usted tiene amigos. Usted tiene compañeros de trabajo. Y en alguno de los momentos de que pasa tiempo con estas personas, usted declara el mensaje. Usted habla de Dios. Y usted se expresa de lo que Dios ha hecho en usted. Pero fíjese bien que nuestro mensaje no sea un mensaje amenazador. Porque con amenazas es probable que se pudiera llenar la iglesia.
Y traemos aquí a todos bajo amenaza, pero esos corazones no van a ser entregados a Jesucristo de la manera como Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Porque dice que su bondad y su misericordia son los que nos guían al arrepentimiento. Pero si yo me acerco a Dios, no por su bondad, no por su misericordia, sino por el miedo a sufrir la justicia de Dios, estoy yendo por el mal camino. Y es que eso les ha pasado a muchos. Y vea que Satanás se las ha ingeniado de una manera grande y de diferentes formas para distorsionar el carácter de Dios. Y se inventó doctrinas también para distorsionar el carácter de Dios. Una de las doctrinas que ataca principalmente el carácter de Dios es esa doctrina del infierno conocida como los tormentos eternos. Esa doctrina ataca el carácter misericordioso y amoroso de Dios. Y es obra de Satanás pintar de esa manera a Dios. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, los apóstoles se encargaron de pintar a Dios tal como el Espíritu Santo se los manifestaba. Pero después de 2 años, de 200 años, de 2000 años, a estos días, la gente habla de Dios de una manera muy diferente como se expresaron los primeros evangelistas. Ahora ciertamente la luz ha progresado con respecto a lo que el mundo ha ido avanzando. Nosotros hemos entendido mucha teología mayor de lo que entendieron los reformadores del siglo XVI y las iglesias que surgieron como consecuencia de la reforma. Nosotros entendemos mucho más de lo que ellos entienden, o de lo que ellos entendieron, perdón. Pero hemos caído en un error, en pintar erróneamente a nuestro Dios. Y muchas veces hemos caído en el error de ser expresivos en unas expresiones rigurosas. Somos rigurosos muchas veces para referirnos a los demás. Nos hemos olvidado de que Dios es un Dios misericordioso. ¿Y qué significa la misericordia? Porque esa palabra casi no la escucho por allá. La misericordia es sinónimo de bondad, de ser bueno. Eso es misericordia. Y hay una cosa bien bonita que dice en ese versículo, que perdona la iniquidad. Óigame, aparte de tener un Dios misericordioso, tenemos a un Dios perdonador. Y no me importa, y no le importa qué tan inicuo eres, y no le importa qué tan grande sea tu rebelión, y no le importa qué tan grande sea tu pecado. Él ha prometido que lo perdonará. Y sabe que por eso yo estoy acá. Y sabe que por eso usted está acá. Porque nuestro Dios es un Dios perdonador. Y porque el Evangelio nos presentó ese amor. Y junto con ese amor sentimos ese llamado del arrepentimiento que el Espíritu Santo da. Y sentimos ese gozo de tener a ese Dios perdonador. Óigame, Dios siempre se ha manifestado como un Dios más misericordioso. Dios no se ha manifestado para salvar a los hombres como un Dios riguroso. Óigame, arrepiéntete porque si no te mandaré allá. Óigame, arrepiéntete porque si no te haré esto. Óigame, arrepiéntete porque te haré aquello. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No me complazco con la muerte del que muere, dice repetidas veces, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Ese es el mensaje de Dios. Que el pecador se vuelva de su mal camino y que viva. Este es nuestro Dios. Y si alguno no tiene claro verdaderamente en sí lo que es Dios y su carácter, es mejor que vaya a la Biblia y vuelva a estudiarlo. La mayor revelación del carácter de mi Dios se encuentra en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya leyó los evangelios? ¿Ya leyó la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Yo sé que sí. Hay cosas que aún todavía no las entiende. Vaya otra vez y lea. Hay cosas que no comprende en uno o dos o varios temas. Vayamos otra vez y lea. Porque el hombre de Dios, o sea, nosotros, el hombre de Dios somos nosotros, es perfectamente instruido en la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 3:16.
Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir al hombre de Dios. Así es que nosotros somos instruidos en la palabra de Dios. Con respecto a la iniquidad, algunos, ¿qué es iniquidad? ¿Qué es eso? La iniquidad es ausencia de ley. Eso es iniquidad, ausencia de ley. ¿Hay quienes no roban? No porque tengan temor al mandamiento, no robarás. La ley dice no robarás, ¿verdad? ¿Y quiénes no roban? Pero no son cristianos, pero no roban. Y si tú le dices, oye, tómate eso, llévatelo para tu casa. No, yo no me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque robar no está en mí. O sea que tú eres cristiano, porque fue Dios el que dijo, no robarás. Y dice, no, a mí no me importa nada lo que Dios haya dicho. Eso no, a mí no me va ni me viene. Yo no robo porque es un principio social bueno para la vida, para ser un buen ciudadano, un buen neighborhood, un buen vecino. Por eso no robo. ¿Le importa la ley de Dios? No le importa. Él vive de acuerdo a los mandamientos que la sociedad le dictamina. Y en el tiempo del fin hay un ministerio que se le conoce el ministerio de la iniquidad. Ausencia de la ley de Dios, porque ha levantado por sobre la ley de Dios las leyes de los hombres. De eso habla mucho el libro del Apocalipsis. Ahora bien, ¿pero qué sería la rebelión? La rebelión es también sinónimo del pecado. Y una de las cosas para entender la rebelión es la vida de David. Porque la vida de David fue una vida llena de rebeliones. Porque aún conociendo a Dios, hacía lo que no le agradaba a Dios. Ustedes conocen muy bien los pecados de David. Y el Salmo 51 dice, borra mis rebeliones. Eso es lo que él dice. Purifícame y seré más blanco que la nieve. Y con respecto al pecado, la Biblia dice que pecado es transgredir la ley de Dios. Pero la gente no tiene conocimiento de la ley de Dios. Muchos no tienen conocimiento de la ley de Dios. Muchos, el mayor conocimiento de la ley de Dios que tienen es lo que leyeron en el catecismo. Porque yo leí también ese catecismo. Y muchos, ese es el mayor conocimiento que tienen de la ley de Dios. Lo que ahí se decía en el catecismo. Porque no voy a hablar mal de la iglesia popular. Cuando se dice la iglesia popular es la iglesia católica. Porque todos aprendimos ahí. Y me pregunta, ¿a dónde escuché yo por primera vez el nombre de Dios? Fue en la iglesia popular. ¿A dónde yo escuché por primera vez que Dios es amor? Fue en la iglesia popular. ¿A dónde yo escuché que había unos mandamientos? Es en la iglesia popular. Ahí fue donde yo escuché primeramente. Y así fui bautizado 1 y 2 veces. Así es de que de ahí empecé a conocer a Dios. Luego a través de su palabra empecé a comprender la luz completa de Dios. Como está revelado en su palabra. Sin adulteración. Así es de que porque es importante conocer un evangelio no adulterado. Aquel evangelio no adulterado es aquel evangelio puro en Cristo Jesús. Aquel evangelio de vida para vida. Ese es el evangelio no adulterado. Así es de que, por un lado, en este mundo las grandes multitudes viven en iniquidad, viven en rebelión y viven en pecado. Pero como ya les dije, Dios siempre se ha manifestado a todo mundo para que todos sean salvos. Y a su pueblo, mucho más. Dios siempre ha levantado hombres que denuncien el pecado del mundo, pero también que denuncien el pecado de la iglesia, dice el Espíritu de Profecía. Sí, ustedes dirán, ¿cómo es que funciona eso? Porque según la parábola del siervo bueno y el siervo malo, en el reino de Dios hay eso, buenos y malos. Vea qué grande es la multitud, la fuerza del mal, que aún tiene la capacidad de meterse al reino de Dios y que en este reino hayan hombres buenos y hayan hombres malos. 3 parábolas dio Jesucristo para demostrar que en la iglesia de los últimos días habían buenos y malos.
Digo esto porque no tiene por qué sorprenderse, porque no todos escuchan el sermón o leen la Biblia y tratan de vivir lo que ahí está escrito y tratan de ser una esponjita absorbidos por el Espíritu Santo. O algo otros de verdad hemos sido engañados, sí. Algo otros hemos sido engañados y empezamos a malentender el Evangelio, a malentender la santa ley de Dios, a malentender los principios de Dios y aparentamos un cristianismo fiel, pero hablamos una cosa que daña el carácter de Dios, que daña el Evangelio de Dios. Algunos se han empezado a sentir incómodos entre nosotros porque se consideran que alcanzaron un nivel más elevado de todos y forman política, hacen grupito y se salen porque aquí nos salimos los mejores, porque sienten que no hay espacio para ellos acá. Ese es a lo que se le llama engaño. Usted no tiene por qué sorprenderse de lo que será la iglesia de los últimos días. Jesús dice: siervos buenos y siervos malos, vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Y la otra parábola es la parábola de los talentos. 3 parábolas para describir la iglesia de Dios de los últimos días. Así que usted no tiene por qué sorprenderse, sino gozarse en el amor de Dios. Gócese en el amor de Dios, recréese en el amor de Dios, viva en el amor de Dios, haga uso de ese amor, aliméntese de ello, crezca en ello, y eso cambiará todo lo malo que un día existió en nuestros corazones. Llegó Nicodemo y dijo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos, le dijo Jesucristo. ¿Sí? Y fue ahí donde Jesucristo le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, le dijo Jesucristo. Amén. Pero por cuanto rechazan esa luz, pero por cuanto rechazan ese evangelio, serán condenados todos aquellos que no acepten a Jesucristo como el Hijo de Dios. En Jeremías 3:12, antes de que Nabucodonosor destruyera completamente a la ciudad, Dios le dice: vuélvanse a mí, rebeldes, vuélvanse, porque yo soy un Dios misericordioso. Pero óigame, hablando de la misericordia de Dios y que nosotros somos hijos de Dios, porque como dice, todos aquellos que han aceptado a Jesucristo tienen la potestad, han llegado a ser hijos de Dios. Pero Jesús dice a estos hijos de Dios: sed pues misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, dice nuestro Señor Jesús. Óigame, Jesucristo me dijo a mí que yo sea misericordioso. Aprenda a conocer a Dios, porque muchos conocen al Dios castigador nada más, a ese Dios que hará pedazos a los pecadores. Sí, muchos conocen a ese Dios y se la pasan predicando a ese Dios destructivo, a ese Dios que volverá a esta tierra en tinieblas, en luces, en oscuridad y desorden, en caos. Y eso es verdad. Pero no antes que el mundo completo sea evangelizado y se les presente el verdadero carácter de Dios, dice el Espíritu de profecía. Dios hará su obra extraña, pero no antes que el verdadero carácter de Dios les sea presentado a las multitudes. Y para ello es que nosotros debemos prepararnos, para ser como un Felipe. Sí, ustedes ven en Hechos 8, cuando el Espíritu le dice a Felipe: hey Felipe, ve allá. Por eso debemos vivir preparados, para que el Espíritu obre con nosotros como lo hizo con Felipe. Por eso que ustedes a veces van por aquí en el camino de la vida, en el diario vivir van por aquí, y de repente no saben por qué hacen un para acá, hacen un giro a la derecha o a la izquierda, y ustedes dicen: pero ¿por qué por acá? ¿Por qué me vine por acá? ¿Por qué llegué acá? Hay veces es Dios quien nos está dirigiendo, y empieza usted y conoce a una nueva persona, conoce a un nuevo amigo, no sabe las necesidades de su amigo, empieza a hablar y conoce usted que ese amigo tiene gran necesidad de Dios, y usted dice: ahora entiendo, por eso es que estoy aquí, Dios me trajo acá para que yo le hable a esta persona. Por eso es que vine a comprar a esta tienda donde nunca había venido, porque aquí conocí a esta persona hoy, yo ni siquiera me imaginaba. Dios me trajo acá para que yo le hable a ellos. Conocí a esta persona porque fue la voluntad de Dios que la conociera. Seguramente Dios quiere que yo le hable de su amor.
Seguramente Dios quiere que yo le hable de su misericordia. Así trabaja el Espíritu Santo. Pero también en la iglesia también nos enseñó a que nosotros debíamos de ser misericordiosos y perdonándonos como Dios nos ha perdonado. Hermanos, en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de esta manera. Yo estaba estudiando la misericordia de Dios y vi cómo la verdad los apóstoles hablaron de la misericordia de Dios. Yo leo Efesios capítulo 4 versículo 32 y dice de esta manera. Dice así: hermanos, adventistas del séptimo día, por favor, no se me echen para atrás, pues. En ningún momento vamos a rechazar los mandamientos de Dios. Nosotros aceptamos que la ley es santa, que es justa y que es buena. Y que el sábado del cuarto mandamiento forma parte de ese decálogo. Y que el sábado del cuarto mandamiento nos manda a adorar al verdadero Dios. Pero por favor, nunca olvide, leo en el versículo 32, ser bondadoso. Nunca olvide ser bondadosos unos con otros. Nunca se olvide de ser misericordioso. Nunca se olvide de ser perdonador. ¿Como quién? ¿Como quién? Dice el apóstol. Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. No nos olvidemos de estos principios, hermano. Por favor, no quiero ver adventistas enojados. Quiero ver adventistas contentos, alegres, felices, porque conocen a Dios. Porque si no, no hemos conocido a Dios. ¿Están enojados? Están así como, la vida que me dio Dios. No la soporto. El trabajo que tengo lo odio. La ropa que tengo ya no me gusta y no tengo dinero para comprarla. Hasta mi familia, mis hermanos. ¿Qué clase de hermanos me ando cargando? Hermanos maternos. ¡Qué padre! Muchos hasta se quejan de sus padres. Y están atormentados en una vida. Desconocen el amor de Dios. Óigame. Necesitamos endulzarnos en Dios. Algunos estamos amargos. Pero necesitamos endulzarnos en Dios. No hay pecado que sorprenda a mi Dios. La condición actual de la sociedad no sorprende a mi Dios. Familias disfuncionales. El amor de Dios en nada es rebajado delante de las familias disfuncionales. David dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Dios me recibirá. Dios es nuestro Padre. Su amor es incondicional. Padres abandonan a sus hijos. Hijos se olvidan de sus padres. Pero Dios nunca se olvida de uno. Dios nunca se olvida de aquel. Y más cuando uno cree en Él. Porque Dios sigue siendo un Dios bondadoso. Mi Dios sigue siendo un Dios bueno. Ese Dios perdonador, ese Dios que nos ha dado todo el regalo del perdón en Cristo Jesús. Óigame, no diría yo levante la mano todos los que han participado del perdón de Dios, porque sé que somos todos. Porque si yo diría pásense a esta línea los que han sido perdonados y a esta otra línea los que no han sido perdonados, yo espero que esta línea quede vacía. Sí. Si yo digo, pásese a este lado todos los que han sido perdonados y a este lado los que no han sido perdonados, yo espero que esta línea quede vacía, porque todos hemos sido perdonados, ¿sí o no? Todos hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Y por eso somos bienaventurados. Amén. Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2. Dice así: qué gozo y qué regocijo ser bienaventurados. ¿Y saben por qué? Porque vengo a la iglesia todos los sábados, porque estudio la Biblia. No, qué gozo y qué bendición ser bienaventurados. Y esa bienaventuranza consiste en el perdón de Dios. Salmo capítulo 32, dije versículo 1 y 2. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonada
y cubierto su pecado. No importa el pecado que grande sea, hermano. Es bienaventurado porque Dios lo perdona. No importa qué tan grande has caído. Eres bienaventurado cuando Dios te perdona. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entre la misericordia de Dios, entre el recibir el perdón de Dios, existe algo que se llama confesión. Pero es su bondad, dice el apóstol, lo que nos guía al arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos cuando contemplamos a este Dios que es grande en amor y misericordia, entonces nosotros nos arrepentimos. Versículo 10 dice así: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Así es de que este es nuestro Dios. Nosotros somos adoradores del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y antes de ver a ese Dios todopoderoso creando todo, tenemos que ver a ese Dios misericordioso perdonando todo también. ¿Cómo va a debatir aquella teología que dice que el Dios del Antiguo Testamento era de un modo y el Dios del Nuevo Testamento de otro modo? ¿Cómo va a defender usted a Dios? Necesita argumentos bíblicos para defenderlo. Hermanos, hay una prueba grande de que Dios ha sido invariable por las edades eternas, aun cuando Jesucristo no había venido en carne a este mundo. Porque en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice así: que Jesucristo fue muerto desde antes de la creación del mundo. ¿Qué le parece? Ahí me fui antes del Edén. Me retrocedí a la eternidad de Dios y veo a un Dios bondadoso y amoroso por un mundo que aún todavía no había creado. Así es de que cuando Adán y Eva pecaron, muchos ven a Dios diciendo: oh, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué Adán y Eva pecó? Si yo les advertí, pues. Muchos ven a un Dios así, lamentándose. Pero Dios ya sabía eso, ¿no? ¿O acaso no es eterno? Todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. A Dios nada ha tomado por sorpresa. Nosotros hoy, viviendo en los últimos días, pudiéramos sorprendernos de la grandeza del pecado y cómo cada día se distorsiona el evangelio. Y, óigame, muchos se hacen llamar cristianos. Hay iglesias de todo color y de todo sabor en nuestros días. Hay ministros gays en nuestros días. De verdad, hay ministros declarados gays en nuestros días, sea hombre o mujer, y están parados ahí como ministros del Evangelio de Dios. Es más, una de las ministras de la iglesia anglicana dijo: Dios podría ser gay también, así dijo ella. Hay iglesias de todo sabor y de todo color en nuestros días, y nosotros nos sorprendemos de tales magnitudes. Hay iniquidad por donde quiera. Nosotros nos sorprendemos. Nosotros, porque somos humanos, somos hombres. ¿Usted cree que Dios se sorprende? Dios ya lo sabía. Dios ya sabía de las uniones del mismo sexo. Dios sabía la corrupción de los últimos días. Pero Dios no hace acepción de personas, hermano. Quédese claro en eso. Dios sigue siendo misericordioso, porque ninguno de los pecados, por grandes que sean, distorsionará el carácter de Dios. Dios sigue siendo invariable. Y de verdad que sí, sigue ofreciendo perdón al pecador, por malo y horrible y feo que sea. Esa es la verdad del Evangelio. Ese es el Evangelio poderoso en Cristo Jesús. El Evangelio que a mí me trae alegría. Alegría que hoy dije que les traía a ustedes. Pero ustedes están aburridos.
¿Qué les parece? You don't think so, right? Ok. Qué bendición es conocer a este Dios. Yo me alegro de conocerlo. La verdad que sí. Si me preguntan cuánto tiempo tengo de leer la Biblia, tengo como 23, 24 años. Y no he dejado de aprender, hermanos. Todavía me motivo leyendo las cartas de Juan. Y otra vez empiezo a estudiar la Biblia, otra vez digo, voy a empezar otra vez ordenadamente y empiezo por el Evangelio de Juan. Y leo el libro de Isaías, como me ha gustado siempre el libro de Isaías. Y voy y leo el Génesis otra vez. ¿Y cuántas veces no he leído el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis? Y ahí voy otra vez y leo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Digo, hoy sí me lo voy a memorizar. No me lo memorizo. Pero otra vez voy a canalizar, voy viendo cómo es que nosotros, cómo empezó todo. Cómo es que Dios empezó toda esta historia con nosotros. Qué privilegio tenemos nosotros los humanos, hermanos. Qué privilegio tan grande que Satanás se enfureció de sobremanera grande y zapateó a eso de rincha allá en el cielo, porque Dios había coronado a Adán y a Eva de honra y de gloria, dice el Salmo 8:5. Coronaste al hombre de honra y de gloria y le diste la mayordomía de toda la tierra. Satanás se enfureció por eso. Somos privilegiados en Dios, somos niñitos de Dios, hijitos, dice el apóstol Juan. Eso es lo que nosotros somos. Hoy presento delante de ti el mensaje de misericordia y de amor de Dios. Pero óigame el versículo que tomé. Que Dios es bondadoso, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, que perdona iniquidad, que perdona rebelión, que perdona pecado. Pero hay una parte de la que casi no he hablado en el sermón. Y es la parte que dice, pero que de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. Y no es una amenaza, porque te viene ofreciendo el amor, te viene ofreciendo la gracia desde más de 2000 años en Cristo Jesús. Y el mundo sigue sus negocios, sigue su manera fea de vivir, sigue en los vicios, sigue en los placeres. Óigame, después de que Dios obre su justicia sobre este mundo, ¿tendremos cara todavía de decir, Dios, qué Dios más injusto? No, ha venido mostrando su misericordia por de siempre. Pero un día, esa misericordia en favor del hombre terminará. Óigame, el apóstol Pedro habló de esto. Y dice el apóstol así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sí dice, Dios no los perdonó, aunque el Espíritu de profecía dice claramente que tuvieron su oportunidad de misericordia, el tiempo de Dios no lo sabemos, cuánto fue la oportunidad de misericordia que tuvieron los ángeles, para que Dios haya rechazado a Satanás y a todos sus ángeles. Primero se les hizo un llamado al arrepentimiento, pero Satanás decidió no arrepentirse. ¿Y sabe por qué no se arrepintió Satanás? Porque Satanás creyó claramente que su causa era justa. ¿Y cuántos rebeldes no ha encontrado usted en el camino que cree que su causa es justa? ¿Y cómo le hace entender a usted que está equivocado? ¿Y cómo le dice, no, pero mi hijo, la Biblia aquí dice que... No me hables de ese libro anticuado. Háblame de Sócrates, háblame de Platón, háblame de otras cosas. En la universidad me enseñaron esto y aquello. Porque Satanás creyó que su causa era justa, por eso no se arrepintió. Y porque los ángeles malos creyeron que la causa de Satanás era justa, por eso tampoco no se arrepintieron, aunque fueron llamados al arrepentimiento una y otra vez. Pero Dios decidió, después de darles el ofrecimiento del perdón, desecharlos, dice el apóstol. Y lo mismo pasó con el mundo antediluviano, dice el apóstol. Yo en mi cabeza ahorita estoy en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar al 9. Dice el apóstol que también Dios no perdonó al mundo antediluviano, pero le dio Dios tiempo de misericordia. Se los ofreció y lo rechazaron. Claro que lo rechazaron. ¿Era malo el mundo antediluviano? Era malísimo. Pero Dios estaba dispuesto a perdonarlos, hermanos.
Eran malos. No tiene usted ni idea de lo malo que son. Vaya y lea Patriarcas y Profetas y se va a dar cuenta lo malos que eran. Pero Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Pero ellos dijeron no. Y Noé, pregonero de justicia, fue rechazado. Y una vez un predicador me dijo, ¿sabes cuál es el predicador más malo que ha existido en la historia? No tengo ni idea. Yo me fui para el Nuevo Testamento y los vi a todos exitosos, vi a los profetas. Y me dijo, Noé fue el predicador más malo porque predicó 120 años, dijo, y nunca convenció a nadie, dijo. Así me dijo un predicador. Entonces, de verdad es cierto, solo su familia, pero logró que su familia se salvara, ¿no? Entra tú y tu familia a el arca, porque a ti he visto justo en esta generación, dijo Dios. Pero el apóstol hace narrativa de esos hechos y dice, porque tampoco perdonó al mundo antediluviano. Pero ese no perdonó, se debe de entender que antes de ese no perdonó de Dios, hubo un tiempo de misericordia. Hubo un tiempo de misericordia. Y si tampoco, dice el apóstol, perdonó a las ciudades de la llanura, y se está refiriendo a Sodoma y a Gomorra, sino que hizo caer fuego del cielo y las destruyó. Pero aquí dice algo importante el apóstol. Y esto aconteció, dice, como ejemplo, dice el apóstol, de lo que le va a suceder a los pecadores en los últimos días. ¿Qué le parece? Eso es lo que dice el apóstol. Toma 3 eventos. Y en los 3 eventos que el apóstol marca, en los 3 hubo misericordia de Dios. Pero el hombre decidió no arrepentirse. El mundo, hermanos, en nuestros días se ha vuelto un lugar muy peligroso para vivir. Yo, la verdad, si usted analiza, yo soy de los que le gusta leer las noticias todos los días. No sé si aquí a alguien a usted le gusta leer las noticias todos los días. Y es que todos los días hay veces se encuentran cosas no hay semana que no se encuentre algo feo en las noticias, ¿sí o no? ¿No le gusta leer nada a ustedes? Nada. Sí, las noticias leo yo también. Todos los días yo leo, eso es como una costumbre de leer ahí las noticias, los periódicos que están en Instagram. Pero óigame, en El Salvador en estos días pasó algo bien raro. Estaban haciendo desapariciones desde hace tiempo y nunca encontraban a esas personas. De repente que agarran a un tipo asesino en serie y que van a su casa y que en su casa le encuentran 15 cadáveres usted. Y yo digo, ¿cómo puede haber mentes tan distorsionadas delante de la presencia de Dios? Que haya un tipo capaz de agarrar a las víctimas, mayormente mujeres, matarlas, enterrarlas en su casa, ir por otra, matarla, enterrarla en su casa, ir por otra, matarla, enterrarla en su casa, y así 15 veces, y vivir y dormir tranquilo. Si ustedes que tienen una vida tranquila y relajada, hay días que no pueden dormir, y esos que tienen una vida tranquila y relajada, pero con solo que hayan tenido un día estresado en el trabajo, dan vueltas y vueltas en la cama. Pero yo me pregunto, ¿y este fulano cómo podía dormir? ¿Ibas teniendo ahí cosas, cadáveres en su casa? ¿Qué nivel de maldad al cual el mundo ha llegado? ¿Qué nivel de maldad? Historias como esas las podríamos contar en todos los países del mundo. Y en la mayoría de las ciudades de este mundo. Pecados de diferentes maneras. Así de que el mundo se ha vuelto un lugar peligroso para vivir, hermanos. Las mentes de las personas están siendo entregadas completamente al mal. Y están cometiendo los más grandes pecados en el mundo de los que antes se habían visto. Dice que Lot, dice Pedro y Judas, la carta de Judas, dice que él se dolía con ver la maldad de Sodoma y Gomorra. Hermanos, deberíamos nosotros también de dolernos de ver la maldad que hay en el mundo. Y de ver de qué manera nosotros podemos alcanzar a este mundo. Dice el Espíritu y Profecía que cuando Pablo iba en sus viajes misioneros, llegó a diferentes ciudades, a Atenas. Ve que en Atenas tuvo una discusión ahí con los sabios y Pablo se desenvolvió y les presentó al Dios verdadero. Y dijeron ellos, cuando les habló Pablo de la resurrección, después hablaremos contigo, porque pues no le creyeron eso de la resurrección. Y él se presentaba en otros lugares, fue apedreado, en Listra fue apedreado, y así iba caminando de ciudad en ciudad. Pero dice el Espíritu de Profecía que cuando llegó a Corinto, lo que le llamó la atención al apóstol fue
el nivel de pecaminosidad que tenía la ciudad, principalmente es de carácter sexual, o sea, nivel pecaminoso sexualmente que tenía la ciudad. Porque Corinto, dice, era una ciudad principal de Grecia, y no solamente de Grecia, sino de todo el imperio romano, dice. Pero había llegado a ser un semillero de pecado, y eso le llamó mucho la atención. Pero Dios le dijo a Pablo: quédate aquí, dice que le dijo. Por eso Pablo se estuvo año y medio en Corinto, por orden de Dios. Porque aquí tengo mucho pueblo, dijo Dios, en esa ciudad pecaminosa. A ver, dígame usted cómo obra Dios. Misericordiosamente obra Dios. Y usa a sus siervos para darle misericordia al pecador. Y la iglesia de Corinto fue una iglesia próspera, pero también se infiltraron problemas y errores en la iglesia. Llegaron unos sinvergüenzas a formar parte de la iglesia de Corinto. Sí, es cierto, lea el libro de Corintios, va a ver que unos sinvergüenzas llegaron a formar parte de la iglesia de Corinto. Pero el apóstol Pablo los reprendió. Hubo un sinvergüenza en la iglesia de Corinto que le quitó la esposa a su padre. El apóstol lo reprendió. O sea, para que vea el nivel de la maldad que había en Corinto. O sea, que tan grande era la maldad que amenazaba a la iglesia que se levantó allí. ¿Ves? Pero Dios le dijo: quédate aquí, porque yo aquí tengo pueblo. A pesar de que él se sorprendió del nivel de pecado que había, Dios le dio una orden y le dijo: quédate aquí. Oiga, hermano, me faltan 2 minutos para terminar. ¿Ha escuchado esa frase que dice love is love? ¿Ha escuchado esa frase? Ustedes que no leen nada allá afuera, ¿verdad? ¿No ha escuchado esa frase que dice love is love allá afuera? Y que se pronuncia principalmente cuando 2 personas del mismo sexo se casan, contraen matrimonio. Toman una fotito y dice love is love. ¿Sí? Lo que quiero decirles es que en nombre del amor se cubre los pecados vergonzosos que se están cometiendo allá afuera. Todo el que sea en nombre del amor está bien. It's okay. No hay problema. En nombre del amor no hay problema que se casen 2 personas del mismo sexo. Que viva el amor. Así estamos viviendo allá afuera. Y se lo toman tan en serio y tienen tanta popularidad. ¿Cuántos soy? ¿30 o 29? Dentro de 2 días o un día empieza la celebración del orgullo gay en todo el mundo. Junio es el mes del orgullo gay. ¿Se toman orgullo? ¿Really? ¿Orgulloso? ¿De qué? Orgullo gay. Pero óigame, es un poder que año a año crece, y las marchas pacíficas son pacíficas, empezando de aquí de Chicago, en todo el mundo. El año pasado vi que hasta en Israel hubo marcha, y pasan por todos lados con sus marchas. Están cada día cubriendo todo el planeta, a modo que todo el planeta viva el mes de junio como el mes del arco iris. Qué bonito. Mire, y la vez de los colores llaman la atención usted. Qué belleza el color ahí. Todo se pinta del color del orgullo gay. Marcas importantes de ropa, marcas importantes de zapatos apoyan el orgullo gay. Gucci, Dolce & Gabbana, Converse, y puedo mencionar tiendas de ropa, todas apoyando el orgullo gay. Empresas tecnológicas importantes, Apple, Google, todas apoyando el orgullo gay. ¿Sí o no? O sea que cada año, el nivel va subiendo y subiendo. Y año con año, más y más, se suben al carrito del orgullo gay. Y es un orgullo, ¿sí le llaman? Es un orgullo. Espero que ninguno de los hijos de Dios quiera formar parte de ese orgullo.
que de orgullo no tiene nada. Pero hoy, hablando de lo que hoy les he hablado de la misericordia de Dios, ya Dios dijo, no, a estos no, a estos no me les prediquen. Ya Dios dijo, no, a estos no les den la misericordia mía, no, limítense a no hablarles a estos. ¿Ya dijo Dios eso? No ha dicho. Dios me ha dicho a mí que vaya y que me acerque y que hable de su amor, del verdadero amor, no de ese love and flow que ellos hablan. Dios me ha dicho a mí, vean mi responsabilidad y la suya, qué grande es. Vean qué grande es la responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No es arrogancia, En Cristo Jesús somos hijos de Dios. Y Dios, dice el apóstol Pablo, no estaba en Cristo atribuyéndole los pecados al mundo, sino reconciliando al mundo consigo mismo, dice el apóstol. Así de que, ¿quiénes llevan a Cristo al mundo hoy? Nosotros. Y nuestro mensaje es reconciliador, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Nuestro mensaje es reconciliador, ¿sí o no? Sí. Reconciliador. Si el mensaje no es reconciliador, si el sermón, dice el Espíritu de profecía, no pone como centro la cruz de Cristo, el sermón es anulado por el cielo. ¿Qué le parece? Así es de que nuestro mensaje sigue siendo un mensaje reconciliador para todas las personas, para todas las clases sociales. Dios quiere que todos seamos uno. Hermanos, en esto es lo que nosotros nos gozamos. Hermanos, pudiera ser, y es que así es. Voy a tomar unas frases del libro de Isaías, capítulo 1. Pudiera ser que el mundo esté enfermo de pecado. Y es que así es, digo. El mundo está herido de maldad, golpeado por su rebelión y cubierto de llagas mortíferas por el pecado. Pero es aquí donde se presenta el Evangelio de mi Señor Jesucristo para ofrecer sanidad, para ofrecer curación y para ofrecerle salvación al mundo. Todos ustedes, dijo por medio del profeta, están cubiertos de llagas, y ese es el mundo, cubierto de llagas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Pero no tenemos por qué desesperar, porque aunque tus pecados sean rojos, sean negros, yo los emblanqueceré, dijo Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén, hermanos. Este es nuestro Dios. Este es el Dios al que usted alaba, el Dios al que todos los sábados viene y le adora. Que Dios bendiga la iglesia de Ágape en Elgin. Que Dios bendiga a sus hermanos y que Dios le dé poder al mensaje todos los sábados. Bendiciones, Amén.